Bienvenidos, son las 6 de la mañana en punto. Seguimos con ustedes en Mañanas Blue con la información, con el análisis y con la opinión. En este frío amanecer de viernes 7 de febrero tenemos en Bogotá una temperatura de 11 grados. Amanecemos con detalles del aumento en el precio del gas natural para millones de colombianos. No solamente será Vanti la empresa que aumente el precio en el recibo de gas domiciliario, de gas industrial, para millones de personas y empresas. 7 en total son las empresas que van a subir la tarifa de gas domiciliario, comercial e industrial a partir de este mes de febrero. Vanti en Bogotá y Cundinamarca subirá hasta 36%. EPM en Antioquia y Gas Oriente en Santander anuncian incrementos de 20%. Efigas en Caldas, Quindío, en Risaralda, en el eje cafetero, subirá un 25%. Gas Natural en Boyacá subirá 32%. Gas Nacer en algunos municipios de Cesar anuncia un incremento del 11%, y Gases del Caribe en Barranquilla va a subir 5% en el recibo. Así las cosas, a prácticamente todos los colombianos nos va a subir la factura del gas desde este mes por culpa del precio elevado del hidrocarburo, por la necesidad de importar gas vía la planta regasificadora de Cartagena y por el aumento del valor del transporte para traerlo al centro del país. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro dijo anoche muy tarde en sus redes sociales que las empresas mienten y especulan, que Ecopetrol, dice el presidente, sí tiene gas colombiano barato, pero que las empresas en su teoría prefieren gas importado para justificar el incremento en las facturas y en todo el sistema energético del país. Por eso el presidente se sumó a la petición del ministro de Minas, Andrés Camacho, para que las superintendencias de Industria y Comercio y de Servicios adelanten las investigaciones correspondientes. Y anuncia el presidente que Ecopetrol venderá más gas, pero hay que tener muy claro que estaría disponible solo a partir del 2026, es decir, que no serviría para aliviar la crisis actual. No solamente es el gas, el Ministerio de Hacienda anunció que va a pagar 1 billón de los 7 billones que debe el gobierno a las empresas de energía por cuenta de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3. La deuda total al sector es de 7 billones, el gobierno anuncia solamente uno de ellos. El pago va a ser en 3 cuotas, febrero, marzo y abril. Esta cifra es importante, pero que según el Consejo Intergremial de Energía no alcanza a resolver el problema financiero ni apaga el riesgo de racionamiento. Hablando del gobierno, no cesa el terremoto luego del Consejo de Ministros del martes pasado, que fue transmitido como una alocución presidencial. Este jueves se adelantó la réplica por parte de los partidos de oposición. El Centro Democrático, Cambio Radical y Verde Oxígeno hicieron uso a ese derecho que está consagrado en el Estatuto de Oposición. Obviamente duraron mucho menos que las 2 horas de transmisión del pasado martes desde la Casa de Nariño. Los partidos de oposición coinciden en que el gobierno, en su opinión, no tiene brújula, que el gabinete no le hace caso al presidente, y le dieron espacio a los colombianos para que contaran sus problemas en las regiones, problemas de orden público frente al tema de la salud y también de la economía. Hablando de esta crisis, de manera sorpresiva, el presidente Gustavo Petro acusó a quien fuera su director del DAPRE, fuera su vicecanciller, pero además ha sido su compañero de luchas políticas desde hace por lo menos 30 años, Jorge Rojas, de casi acabar con el gobierno como quiere la extrema derecha. Dice el presidente que acusa a Jorge Rojas, que habló este jueves aquí en Mañanas Blue, que señaló que el jefe del despacho, es decir, Benedetti, iba a quedar con el poder de ser el jefe de los ministros. Lo que es cierto es que hoy Benedetti sí tiene una muy importante influencia en la presidencia de la República. Los coletazos de la crisis llevan a que haya nueva ministra de Cultura encargada, es Yanay Cadamani Fonrodona, quien era viceministra de Artes y Economía Cultural, reemplaza a Juan David Correa, quien se fue porque no quería, en sus palabras, que un hombre que agrede a las mujeres fuera su jefe, refiriéndose a Armando Benedetti. Termina la semana y los inconformes siguen con el gobierno. Los que aquí en Blue Radio, Gustavo Bolívar dijo que eran prácticamente un sindicato sin trabajo, de manera jocosa lo dijo. La ministra Susana Muhammad, la vicepresidenta Francia Márquez siguen en el gobierno. A propósito, la vicepresidenta en Santander de Quilichao, en su tierra, este jueves dijo que va hasta el 7 de agosto del 26 y que no aspirará de nuevo a la presidencia de la República. Lo había hecho en 2022
con una muy importante votación, fue precandidata y luego formula la vicepresidencia de Gustavo Petro. Y siguen los coletazos de la pelea. Armando Benedetti, flamante jefe de despacho de la presidencia, denunció por injuria y calumnia al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, luego de que éste acusara a Benedetti de haber sido supuestamente el enlace para que a la campaña de Gustavo Petro en el 22 intentaran ingresar dineros del zar del contrabando, de Diego Marín, alias Papa Pitufo. Hablando de Armando Benedetti, el nuevo jefe de despacho irá a juicio en la Corte Suprema por presunto tráfico de influencias en el caso Fonade, por supuestamente haber direccionado contratos entre 2016 y 2017 a cambio de sobornos. En materia judicial, muy movidas las jornadas recientes, el expresidente Álvaro Uribe comenzará en forma su juicio el próximo lunes en Bogotá por fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal, por presunta manipulación de testigos. El expresidente no aceptó cargos y dijo que vendrá directamente a palo quemado el próximo lunes. La otra noticia judicial está relacionada con el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo que salpica el actual gobierno. La Fiscalía acusó formalmente a Olmedo López y a Sneider Pinilla por varios delitos. Le retiró uno, pero los acusa por varios, entre ellos interés indebido en celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Sneider Pinilla otra vez pidió perdón. Olmedo López pidió protección especial para la alta consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, quien dijo tiene mucho por contarle a Colombia. Voy a hablar del día sin carro y sin moto en Bogotá, con 1.900 comparendos como balance, con la palabra del alcalde Carlos Fernando Galán diciendo que se agota esta medida como única decisión para controlar la contaminación. Y hablaremos también de fútbol, de la Superliga y del título del Atlético Nacional anoche por penales ante el Atlético Bucaramanga. Hoy, 7 de febrero, se cumplen 22 años de uno de los peores ataques de la extinta guerrilla de las FARC en ciudades. Fue el atentado contra el Club El Nogal hace 22 años que dejó 33 personas asesinadas y más de 200 heridas en el norte de Bogotá. Se cumplen 14 años de la muerte de una de las leyendas de la música popular en Colombia, Elenita Vargas, la Ronca de Oro. Y hablaremos en segundos de lo que está pasando también en el mundo con las decisiones del presidente Donald Trump. Como siempre, es un gusto acompañarlos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. No es verdad, aquí se cobra lo que se tiene que cobrar, pero que no juegue con candela diciendo eso, porque eso crea caos, crea que la gente piense que las empresas están haciendo eso, cobros indebidos, y no es así. Camilo Sánchez, presidente de Andesco, que agremia a las principales empresas de servicios públicos del país, le reclamó al gobierno nacional por desestimar sus alertas sobre la escasez del gas y la necesidad de aumentar las tarifas en el servicio. Anoche el presidente Gustavo Petro aseguró en su cuenta de X que Vanti está especulando con el alza en el precio del gas domiciliario para 3.5 millones de usuarios en todo el país. Según el mandatario, Ecopetrol tiene el gas colombiano barato, pero quieren importar el gas caro porque eso eleva las tarifas de energía en todos los actores del sistema eléctrico. La Superintendencia de Industria y Comercio, así como la Superintendencia de Servicios Públicos, adelantarán las acciones correspondientes para proteger a los consumidores por solicitud del Ministerio de Minas. La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a Armando Benedetti. La Corte señala al nuevo jefe de despacho de la presidencia de presunto tráfico de influencias en el antiguo Fondo Nacional de Desarrollo entre el 2016 y el 2017. El tema del señor Pitufo, comenzaron con él y no sé dónde van a terminar. Pero en la primera reunión que supe que hubo, estuvo el señor. Y lo puedo sostener porque me lo dijeron. Armando Benedetti denunció al director de la UNP por vincularlo con Papa Pitufo. Según el comunicado de los abogados de Benedetti, la denuncia se basa en lo que considera falsas acusaciones realizadas por Rodríguez durante la reunión pública de ministros. El presidente Gustavo Petro se fue en contra de quien había sido hasta ahora uno de los hombres más cercanos a su gobierno, Jorge Rojas, quien abandonó su cargo como director del DAPRE luego de que el presidente decidiera nombrar a Armando Benedetti como jefe de despacho. En su cuenta de X, el mandatario escribió: el que puse de director del DAPRE y por poco acaba el gobierno, como quiere la extrema derecha. Estas palabras del mandatario se dan a pesar de que más temprano, en entrevista con Mañanas Blue, Rojas defendió al presidente y aseguró que habían quedado en los mejores términos. Y yo dije, mi espacio terminó, y como se lo dije al presidente, con quien tuvimos una muy amable conversación y revisamos todos los asuntos y nos despedimos muy fraternalmente.
Es que aquí en Colombia y prácticamente el Catatumbo, el norte de Santander y parte de Colombia, no hay un presidente con pantalones, con berraquera. En una transmisión centrada en los ciudadanos, los partidos de oposición Cambio Radical, Centro Democrático y Verde Oxígeno realizaron su derecho a réplica al polémico Consejo de Ministros del presidente Gustavo Petro transmitido el pasado 4 de febrero. El senador Carlos Motoa. Presidente, no puede exigir cumplimiento a unos funcionarios que no saben lo que deben hacer, porque usted nunca se los ha dicho. Y otra vez un cambio de gabinete, como empezó a verse. No es la solución. El problema no es herramientas, es del jefe de la obra. En el turno de Cambio Radical, la representante Lina María Garrido. Es irrespetuosa su falta de responsabilidad, de liderazgo, de conocimiento, hasta de lealtad con quienes han acompañado sus luchas durante años, con tal de lavarse las manos. Es repudiable lo sucedido en este Consejo de Ministros, más bien parecido a un consejo de guerra, unos contra otros, la mayoría con aspiraciones políticas y en la mitad un presidente que se gastó 1 hora defendiendo un personaje bastante cuestionable. Por otro lado, la réplica del Partido Centro Democrático estuvo a cargo del representante Andrés Forero. Por eso hemos decidido ceder nuestro derecho a réplica a los ciudadanos de a pie, a esos que esperan respuestas y soluciones de un gobierno que prometió un cambio que nunca llegó y terminó siendo un cambio en reversa. Durante 4 horas se reunieron en la Casa de Nariño el presidente Petro y John McNamara, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, en medio del distanciamiento entre Washington y Bogotá. En el encuentro hablaron de asuntos migratorios, relaciones bilaterales y cooperación entre los dos países. Las conclusiones de ese encuentro las entrega Laura Saravia, la canciller. Uno de ellos, la migración, con una instrucción clara. Vamos a recibir todos los connacionales, vamos a recibir y no vamos a dejar solos a nuestros ciudadanos colombianos, pero manteniendo un trato digno y sobre todo velando por la protección de sus derechos. El segundo tema es la lucha contra el narcotráfico, de cómo instauramos estrategias conjuntas, no solo desde la fuerza pública, sino también desde un proceso de sustitución de economías ilegales. La Fiscalía presentó el escrito de acusación formal en contra de los investigados por el millonario desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, Sneider Pinilla, Luis Carlos Barreto, Pedro Rodríguez Melo y el contratista Luis Eduardo López enfrentarán juicio por su participación en el entramado de corrupción. Mientras la audiencia se desarrollaba en Palo Quemado, se difundió un video donde el exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López, pide protección para Sandra Ortiz. La doctora Sandra Ortiz tiene mucho que contarle al país. Su voz es fundamental para esclarecer la verdad. Desde aquí hago un llamado urgente para que se le brinden todas las garantías y seguridad necesarias, tanto para ella y su familia. Tranquilo, es suficiente que me diga que no. Perdón, hemos de entender que su declaratoria es de inocencia. El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno a testigos avanzará sin más dilaciones, según lo decidió la jueza Sandra Liliana Heredia. La Fiscalía aseguró que cuenta con las pruebas suficientes para solicitar una condena, incluyendo interceptaciones telefónicas y testimonios clave. La defensa del expresidente Uribe había solicitado a la juez el aplazamiento de la audiencia para analizar las pruebas. Reinaldo Villalba es el abogado del senador Iván Cepeda. Reitero que esa solicitud la consideramos abiertamente dilatoria y que lo que está facilitando es el camino hacia la prescripción. Ante la JEP, el general en retiro Jorge Enrique Mora asegura que mientras comandó el ejército nunca utilizó la expresión litros de sangre con los comandantes de la institución. También afirma que pedir bajas no era una política del ejército. Y no solamente operacionales. El programa del comandante del ejército se refería al tema de personal, de inteligencia, de logística y de órdenes. Pero el hecho de pedir bajas no hizo parte de la política. Ha estado pues excelente, ha estado movido. Claro está que hay cierta cantidad de personas que no se adaptan a la norma. La administración distrital presentó un balance del día sin carro y sin moto en Bogotá. Más uso de Transmilenio y menos contaminación fue la conclusión. Por su parte, la gerente Transmilenio, María Fernanda Ortiz, reportó un incremento en el número de pasajeros en el sistema. Un incremento del 4% con respecto al día sin carro de 2024 y cerca de un 25% más que un jueves normal. Las autoridades entregaron el reporte de la cantidad de comparendos e inmovilizaciones impuestas a los vehículos que no respetaron esta normativa. Habla la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz. Son 1.900 comparendos en el día y 623 inmovilizaciones. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la imposición de sanciones en contra de la Corte Penal Internacional como retaliación a la orden de captura contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. No especifica la orden, pero
se cree que el fiscal de la Corte, Karim Khan, es uno de los afectados. El presidente Trump justificó la medida argumentando que la CPI no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos ni Israel, recordando la orden de captura en contra de Benjamín Netanyahu. Asegura el documento que las recientes acciones de la CPI contra Israel y los Estados Unidos sientan un precedente peligroso, que es una conducta maligna que amenaza con infringir la soberanía de los Estados Unidos y socava la importante labor de seguridad nacional. Nacional, campeón nacional, el verde de Antioquia, el más veces campeón de Colombia. Atlético Nacional se coronó campeón de la Superliga 2025, esto tras empatar 0-0 en el partido de vuelta con el Bucaramanga. El verde paisa se impuso 4-3 en los penales gracias a la actuación de Harlem Chipichipi Castillo, que tapó 2-1 a Carlos Henao y otro Fran Castañeda. Estás escuchando Blue Radio.